Luces, cámara, acción. Gracias a Rafael Bobadilla, niño que siempre ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y en este momento nos vamos preparando para el siguiente plato fuerte. Este es el 7º Congreso Nacional e Internacional de FECCO Nordeste. Hay que decir, y como siempre, dar las gracias a aquellos aliados estratégicos que permiten que nos encontremos en este maravilloso lugar. Equifax, nuestro aliado estratégico. Cop Maimón, patrocinador del circuito cooperativo. True Stage, patrocinador de la red maestra. Y PM Electromuebles, la tienda del cooperativista, por su invaluable apoyo a este congreso. Damas y caballeros, en esta oportunidad nos encontramos nada más y nada menos que con el líder cooperativista con más de 15 años de servicio continuo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, donde ha sido delegado ante la Asamblea General, directivo distrital y miembro del Consejo de Administración. Presidente por 3 periodos distintos y actualmente se desempeña como tesorero de dicha entidad. Tiene la presidencia de FECCO Nordeste y sigue articulando todo en el sector del cooperativismo en la región Nordeste. Con nosotros, moderando este panel, David Israel Polanco Estrella. Le acompaña en este panel un experto en microfinanzas, consultor y colaborador de empresas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos en el área de consumo y servicios financieros masivos, graduado y con maestría en ciencias económicas y administrativas y socio fundador de la firma Experton. Él es nada más y nada menos que el maestro José Alejandro Rodríguez. Le acompañan en esta ocasión un especialista dominicano en gestión de riesgo, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, con más de 20 años de experiencia en el sector bancario y de supervisión financiera. Egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y cuenta con diferentes certificaciones. Damas y caballeros, recibimos a Gerson Ruiz Medrano, líder del sector cooperativo, maestros de maestros y, sobre todo, una persona que se ha mantenido incólume en su cooperativa Cop Maimón, en su región el Nordeste y dentro de la Federación. Damas y caballeros, recibimos a el profesor Ramón Antonio Díaz. Se abre el panel. La cooperación es la plena convicción de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Muy buenas tardes, distinguidos panelistas, José Alejandro, Gerson, profesor Ramón, y muy buenas tardes a este público que se ha mantenido presente, activo, durante todo el desarrollo de este congreso. Con esa frase de Virginia Borden queremos conectar el tema alusivo a este congreso que encaja perfectamente en el 6º principio. Señores, si pretendemos hacer cooperativismo y que los seres humanos cooperen entre sí dentro de la cooperativa, practiquemos y prediquemos eso practicando su ejemplo. Vamos a hacer que las cooperativas cooperen con las demás cooperativas. Con ese ánimo, en ese sentido, es que hemos querido tomar esto como eje para este congreso, porque hemos visto que se ha hablado mucho, y es importante, de educación, mucho de cumplimiento,
y ahora todos los congresos o eventos giran en torno a inteligencia artificial, a robótica, a sistemas computacionales. Sin embargo, como que nos hemos quedado rezagados. Estamos en un estadio de desarrollo en el cual las cooperativas están muy bien, las cooperativas dominicanas. Sin embargo, el hecho de que estén bien ahora no es garantía de que esa bonanza se mantenga en el tiempo, cuando entendemos que es imposible, ya que ninguna empresa por sí sola pueda encarar los retos del futuro. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en unos años, y más con el ejemplo que hemos recibido hoy, nos vemos en el estadio de unidad, de intercooperación que nos han expresado los hermanos de Brasil, los hermanos de Colombia, y queremos predicar también con el ejemplo desde República Dominicana. Para ello, FECOP Nordeste hace 3 meses inició un trabajo consistente en un piloto, y hoy queremos venir aquí a mostrarles el resultado de ese piloto, a mostrarles ese primer paso que ha dado este bebé recién nacido en cuanto a intercooperación, porque intercooperar de verdad que es la clave. Entonces vamos a iniciar con Alejandro, que es la persona que como técnico ha tenido como el ensamblaje entre las diferentes cooperativas que han participado en este piloto. Nos gustaría, Alejandro, que diga cuáles son esas cooperativas, sobre cuáles temas se planteó iniciar, si terminaron todos y cuál hasta ahora ha sido el resultado general. Bien, gracias David. Bueno, de nuevo los saludo. Motivado por la invitación que nos hicieron nuestros amigos de FECOP Nordeste y con el compromiso que tenemos como cooperadores genuinos, estábamos tratando de traer ante ustedes como audiencia un ejemplo de lo que podía ser esta retórica de si cooperamos que no cooperamos. Entonces, nos reunimos con la federación, convocamos a todas las cooperativas y comenzamos a explorar, señores, ¿en qué cosas estamos cooperando? En ninguna. Muy chévere, vamos a decirlo así. Bueno, pero ¿en cuáles cosas podemos cooperar? Lo interesante es que en la mesa, donde habíamos representado exactamente 16 organismos entre colaboradores y las 14 cooperativas miembros y la federación en sí, surgieron 12 ideas, o sea, ideas hay de sobra. Y recuerdo que alguien, y debemos darle el mérito, dijo, espérense, paremos las ideas porque es que no vamos a terminar nunca. Vamos por favor a concentrarnos en 3 cosas. Y entonces decidimos, miren, un tema prioritario, vamos a hacer la educación juntos, número 1. Y arrancamos, y nos arrancaron las 14. Y ahí, bueno, ya nuestros colegas nos ayudaron con eso. Vamos a hacer un tema que les cuesta mucho a las cooperativas pequeñas llevarlo a cabo, que es todo el tema de cumplimiento. Es obligatorio, el IDECO lo está solicitando, tenemos una reputación fuera del sector que no nos ayuda, entonces entendemos que el cumplimiento es crítico. Y vamos a poner cualquier otro tema que nos ayude a hacer estos negocios. Se habló de buró, se habló de seguro, y obvio, me sorprendió mucho en la exposición de Brasil que ellos tienen una empresa corredora de seguros. E intentamos arrancar esas 3 pilotos, David, y de los 3 pilotos por lo menos les pegamos a 2. Así es. ¿Y cuáles fueron esos 2? Bueno, perfecto. Entonces, pudimos arrancar con un programa educativo compartido entre todas las cooperativas que voluntariamente entendían de esas 14 que podían participar, y un segundo programa en el que se incorporaron ya una cantidad un poco más reducida de modelar y comenzar a implementar todas las exigencias que el programa PLAP o cumplimiento de la ley 155 les pide a las cooperativas, sin importar el tamaño que tengan. Gracias, Alejandro. Muy bien, las cooperativas entonces que han participado son Coopersan de Sánchez en la provincia de Samaná, Cotuí en Sánchez Ramírez, COP de FIMA, COP Emprendedores y Cooprocama en Maimón. En ese sentido, Gerson, como experto en cumplimiento, queremos que nos hagas un esbozo general. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tan placentera fue? Pero a la vez,
¿qué retos, o qué escollos, mejor dicho, qué escollos identificaste? Sí, muy bien, muy buenas tardes. Desde que se nos presentó el proyecto, realmente se nos vino a la mente de que la ley es una, ¿verdad? Y como dicen los tres mosqueteros, todos para uno y unos para todos, ¿verdad? Si tenemos una ley, tenemos una norma, tenemos convenios con la Unidad de Análisis Financiero, con la UAF, con el IDECOP. Entonces, me pareció bastante interesante el poder reunir a la cooperativa y compartir esas experiencias. Automáticamente la ley 155/17 nos indica qué debemos cumplir y dentro de esos puntos hay elementos que pueden ser comunes y que se pueden compartir entre ambas. Ya don José Alejandro nos indicó que el tema de la educación era un tema fundamental y que pudiera replicarse entre todos. Para nosotros también en el área de cumplimiento, la capacitación es un factor principal del tema del programa de cumplimiento en sí. También hablaba de las políticas y procedimientos, que pensamos en eso, y cómo homogeneizar todas, ya que están todas dentro de una misma comunidad, ¿verdad? Eso facilita mucho el hecho de poder estructurar cualquier esquema de tipologías, cualquier esquema de matrices de riesgo en general. Y de momento también fortalecer las capacidades de esos oficiales de cumplimiento que estaban dentro de ese circuito. Porque no solamente vamos a ver lo documental que nos exige la ley, sino también el tema de gestión. Cómo se gestiona, y esa forma de gestionar entonces hace que las experiencias se entrecrucen y cosas que pudieran ser beneficiosas para una pueden igualmente ser beneficiosas para otra. Allí los mayores retos importantes, ¿verdad?, de esto fue el tema de comunicación. El tema comunicacional del tipo de estructura, del tipo de herramientas, pero también lo fundamental, el poder observar que esos oficiales de cumplimiento se sientan seguros de lo que están realizando. Y quizás se pueden allí observar algún tema de temor, que ese temor se lo infunde a nivel de la institución y eso genera inseguridad. También esa comunicación desde el punto de vista del Consejo de Administración, quien hizo todas las gestiones para poder hacer esto una realidad, ¿verdad? Y justo y entrelazarlo con la gestión que realizan los gerentes, es posible que allí se pierda gran parte del objetivo que se persigue en eso. Y ese fue uno de los mayores retos que tuvimos. Gerson, aunque has explicado, quisiera como así solamente resumiendo los grandes temas, ¿cuál fue el alcance? ¿Qué abarcó, por ejemplo? Bueno, ver si tenían los programas al día, ver cómo estaban las actas, si estaban aprobados, si estaban caducos, si el oficial tenía un programa de capacitación del año completo, así a grandes rasgos, si auditamos, si presentamos algún proyecto, así rápido, solamente mencionando los subtemas. ¿Cuál fue el alcance de tu trabajo con esas 5 cooperativas? Fue bastante interesante, como habían temas que son documentales, pero hay otros que son de gestión y esos fueron los que presentaron mayores retos. Nosotros logramos hacer un diagnóstico de todas las cooperativas. Ese diagnóstico nos indica qué tenemos y qué nos falta, ¿verdad? Eso logramos indicarle si estaban inscritos en la Unidad de Análisis Financiero, si tienen sus políticas y sus procedimientos, cómo estaban estructurados esas políticas y procedimientos, si están acorde a la exigencia de la norma 0117 que nos indica el IDECOP, si habían hecho auditoría interna, si habían hecho las auditorías externas. Y fue bastante interesante conocer los retos, ¿verdad?, que eso se asemeja allí y la ayuda que pudieran tenerse entre todos. Eso fue lo más fundamental, ¿verdad?, en cuanto a la gestión de cumplimiento de las cooperativas asistentes. Muy bien.
Profesor Díaz, se me hace difícil, o cariñosamente Profe Toño, como le decimos. No sé en cuál de las dos vertientes preguntarle, si en la de cooperativista o en la de maestro, pero a propósito de que usted estuvo coordinando ese otro tema del piloto en cuanto a la parte educativa, a grandes rasgos, ¿cuáles temas abarcaba? En sentido general también, ¿qué se hizo? ¿En qué estadio estamos? ¿Se terminó ese piloto? ¿Cómo concluyó? Etcétera. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente David Polanco. Muy buenas tardes a los compañeros y compañeras que están participando en este importante congreso. Quiero de manera particular agradecer a doña Maritza su permanencia en el congreso como una participante más. Así es que sí, démosle un aplauso a doña Maritza, que no solo vino para el acto inaugural a hacer el discurso, sino que se ha mantenido sentadita aquí a lo largo de todo el Congreso. Bueno, esta experiencia, que como bien usted ha dicho, es una experiencia piloto, porque recuerdo muy bien el planteamiento de David cuando propuso a la dirección, a la directiva, al Consejo de Administración de FECOP Nordeste, que trabajemos este tema para el Congreso. Hace ya unos meses que nos decía, ok, vamos a hablar de intercooperación, vamos a hablar de circuitos cooperativos, pero ¿podremos nosotros en 3 meses llevar algún ejemplo práctico de alguna realidad que nosotros podamos desarrollar, solo para decirle a la asamblea que va a estar ahí, a la concurrencia de dirigentes y dirigentas de cooperativas de la República Dominicana, que por cierto, estamos rompiendo récord, ya estamos llegando a casi 100 cooperativas en este congreso y sobre los 400 participantes? Sí, podemos aplaudir, por supuesto. Entonces, el objetivo esencial era, como decía José Alejandro, que quiero darle el mérito público que le he dicho en privado. José Alejandro ha sido, por lo menos que yo tenga conocimiento, la primera persona que habló en la República Dominicana de circuitos cooperativos. Y él y su equipo han abordado la temática de los circuitos y en el entendido de que el cooperativismo dominicano daría un salto significativo si asume la estrategia de trabajar en redes, de trabajar en circuitos, y como bien dijo nuestro presidente en su discurso de anoche, realmente hay que romper la inercia y hay que comenzar a trabajar juntos y hacer cosas juntas. Eso fue lo que vimos en el tema de la educación, que tengo que decir que para mí fue bastante fácil, por supuesto. De eso se trataba y comenzamos esencialmente con un piloto de carrera dirigencial con 5 cooperativas que ya usted ha mencionado al introducir el tema. Esas 5 cooperativas estuvieron seleccionando una parte importante de los posibles dirigentes que tienen esas cooperativas para recibir ese diplomado en carrera dirigencial, que lo hicimos con un modelo educativo que fue preparado inicialmente por el equipo de Expertum y además nos valimos también de un material de documentación que durante muchos años ha trabajado la Escuela Nacional de Educación Cooperativa, ENECOP. Por cierto, Robinson Portorreal está por aquí, nuestro hermano Robinson. Gracias a ENECOP, a usted, a Germania y a todo el equipo por apoyarnos con la documentación. Démosle el aplauso a ese talentazo dominicano que es Robinson Portorreal y el gran equipo de ENECOP. Bueno, logramos conformar, digamos, una estructura de 8 módulos
para dar inicio a este piloto. Inicialmente hicimos 3 grupos, uno en Sánchez. Ahí está aquí el grupo de Sánchez. ¿Dónde está la cooperativa de Sánchez? Ahí está Sánchez. De Cotuí, COP Cotuí, que también está por aquí. Y de Maimón teníamos 3 grupos. Uno de la cooperativa de emprendedores, COP Emprendedores, que está por ahí. De la cooperativa de camioneros, Coprocama. Y del Benjamín de nuestra federación, que es COP de FIMA. Un solo grupo, exacto, en Maimón un grupo con esas 3 cooperativas. La intención inicial era tener un solo grupo por las 5 cooperativas, pero por un tema de distancia no podíamos movilizar el grupo de Sánchez, que está a 2 horas y algo de Maimón, y el grupo de Cotuí movilizarlo a Maimón. Lo interesante hubiese sido tener un solo grupo, porque la cohesión se iba a ver mucho más. De todas maneras, logramos pilotar este diplomado el domingo pasado y lo incluimos dentro de todo este proceso de congreso de FECOP Nordeste. Tuvimos la graduación de más de 100 dirigentes de esas 5 cooperativas que ya están preparados para asumir roles de liderazgo a lo interno de sus cooperativas. Destacar en lo que decía el maestro Ramón, que quisimos pedirle a las cooperativas que involucraran a colaboradores en la carrera dirigencial, no con el objetivo de que los colaboradores realizaran el rol de dirigente, sino más bien con el objetivo de cooperativizar, no en el sentido de hacerle miembro de la cooperativa, sino de impregnarle la filosofía. ¿Por qué? Porque es que a veces tenemos una situación inicial y es que los directivos tenemos una filosofía cooperativista y los colaboradores que queremos que sean de los mejores técnicos, pero entonces no necesariamente conocen la filosofía, y para que haya esa sinergia debemos más o menos razonar, no pensar igual, pero tener un razonamiento a partir de un mismo ideal filosófico. En ese sentido, y a propósito de filosofía, la pregunta para cada uno, le pido que no se tomen en esta más de 1,5 minutos, 2 minutos. ¿Cuáles fueron los retos filosóficos, políticos y operativos, si los hubo, en el engranaje de todo esto? Iniciando por José Alejandro. Sin ninguna duda, los retos coinciden con lo que siento y he diagnosticado como técnico. El tema, lo decía Santiago anoche, es la visión. Tenemos que tener una visión compartida. Si yo saco esto y todos ven un celular, estamos de acuerdo, es un celular, pero si alguien ve una puerta infinita y mágica al mundo, esa persona que está viendo una puerta infinita y mágica al mundo no va a entenderse con lo que están viendo un celular. Entonces el principal reto, y es un reto que todavía tenemos que trabajar con la educación, por eso comenzamos, es la visión compartida. Tenemos que estar seguros de que el bienestar del socio y la comunidad es lo prioritario. Y si cuando vemos que vamos a hacer cualquier cosa, una reunión, un producto, una oficina, a instalar un sistema, si creemos que vamos a instalar el sistema para digitalizar procesos, estamos perdidos. Estamos instalando sistemas para mejorar la calidad de vida del socio y la comunidad. Y ese es el principal reto que tuvimos y es el reto que se mantiene. Discúlpeme, Alejandro, antes de pasar el micrófono. No sé si le voy a poner en aprieto, pero yo sé que usted podría salir de ello. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, pero queremos aterrizar un poquito más. Cuando digo principal reto y hablé de lo filosófico y político y a la vez hablé de lo operativo, sin querer individualizar, no estamos hablando de ninguna cooperativa en particular, pero si se pudiera decir dónde que es más difícil, ¿es en la parte del gobierno de toma de decisiones
o en la parte de la ejecución operativamente encontrarse para cooperar? No hay malos colaboradores, hay malos supervisores. Lamentablemente, sin importar de quién sea la culpa, los dirigentes, los líderes, el gobierno, tienen que tomar la mayor proporción de los logros que se alcancen y también de las brechas y las fallas que se consiguen. Entonces, aunque no pertenezco al grupo, y me disculpan, pero siendo objetivo, todo lo bueno y todo lo malo depende del gobierno. Muy bien. Gelson, ahorita decías, y a propósito de la pregunta, del reto, la pregunta es la misma para ti, pero ahorita decías algo de la falta de comunicación. ¿Cómo tú vinculas eso con los retos de lo que estamos hablando? Sí, ciertamente. Tenemos que creer en lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que conocer que la cooperativa en sí es un sujeto obligado. Y de hecho hay una ley que te dice lo que debemos hacer, ¿verdad? A pesar de lo filosófico, de la filosofía de las cooperativas, de cómo surgieron, de cómo se manejan, hay una ley que nos pega, que nos atañe. Y el tema comunicacional es primordial, pues así como piensa el de arriba, ¿verdad? Así como está tu cabeza, así está tu cuerpo. Así mismo está en la organización. Y la ley nuestra indica la responsabilidad absoluta a los miembros del Consejo de Administración. Estos son los responsables al final de lo que suceda bueno o de lo que suceda malo. Y de hecho aquí esa responsabilidad no se delega. O sea, si bien es cierto tenemos un circuito, cada cooperativa asume su rol. Bien. Entiendo que debemos detallar algo más ahí, Gerson, y me disculpas. Decías ahorita que hay un problema de comunicación y que el oficial o el gerente de cumplimiento como que siente temor. Sí. Y ahora yo quiero como tratar, yo no sé si entendí mal, pero yo creo que eso hay que desmenuzarlo un poquito más. Sí. Como que el oficial o el gerente de cumplimiento se siente internamente en la institución como que yo soy el malo, como que yo meto la pata para que no se haga un negocio y negocio me ve mal y esto, ¿qué hay de real o no? Porque pude haber entendido mal. Sí, fíjate, a veces dicen que el efecto cumplimiento es como el malo de la película, pero los controles nunca son amigables, le decía siempre Alejandro, ¿verdad? Los controles nunca son amigables. Sin embargo, hay una línea que expresa incluso la misma ley que el oficial de cumplimiento debe tener autoridad e independencia. No se puede, claro, desviar de la estructura de la cooperativa, pero esa autoridad, esa independencia aplica para que ese oficial de cumplimiento pueda realizar su labor de forma independiente, de forma que pueda realizarlo conforme a lo que dice la norma. Sin embargo, hay ciertas presiones con las estructuras internas y de jerarquía que quizás ven en esa independencia pérdida de poder. Entonces, quizás se puede observar allí y sentirse cierta situación dentro de las cooperativas y dentro de muchas instituciones que son sujetos obligados, donde quizás la gerencia pueda pensar que está perdiendo fortaleza. Y eso a nivel interno puede generar algún tipo de incertidumbre entre el oficial de cumplimiento y por ende inseguridades. Y al tener esas inseguridades, produciría errores. Por eso es que para que no haya ese conflicto de intereses a nivel operativo, el oficial o el gerente de cumplimiento debe reportarse a un órgano de gobierno, preferiblemente a vigilancia, pero si no fuera vigilancia, bueno, administración. Pero no puede o no debe, mejor dicho, el oficial de cumplimiento reportarse a la parte operativa que sin estar haciendo nada malo, porque también hay que ver las cosas desde el punto de vista de cada uno. La parte operativa quiere hacer negocios
y pudiera ser que el hecho de que haya un control específico, entonces entienda que eso le está ralentizando el negocio. Sí. Por otro lado, también Cumplimiento debe saber que no está para ralentizar, sino para proteger. Y si en algo estamos protegidos, entonces, ¿por qué darles más vuelta y no darle luz verde? Excelente. Profesor, retos políticos, filosóficos a propósito del tema de educación en la experiencia del circuito FECOT Nordeste. Bueno, David, probablemente en el tema de educación no haya mucha dificultad para juntarnos. No la hay, probablemente. Sin embargo, yo, aunque me salga un poquito del tema, quiero decir que cuando José Alejandro hablaba de los 3 circuitos que queríamos iniciar para pilotar, habló de uno que no pudo ser ejecutado. Y entonces yo digo, óyeme, pero ¿será que cuando tratemos de hacer circuitos cooperativos difíciles no vamos a poder ponernos de acuerdo? Que es tan difícil romper la inercia. Y miren cuál fue el planteamiento. El planteamiento fue, vamos a tener la posibilidad de tener pólizas de seguros comunes para las cooperativas que estemos pilotando. Yo creo que eso no era difícil, pero señores, yo no diría que imposible, pero nos fue prácticamente imposible conseguir la póliza de esas 5 cooperativas. Es decir, en términos de que nos juntemos para dar capacitación conjunta o para recibir entrenamiento en el tema de cumplimiento, pero ya cuando le abordamos de que hagamos un negocio conjunto que nos iba a beneficiar a todas las cooperativas que participemos, porque es tan sencillo como que probablemente los seguros nos dan tasas más bajas a los que podemos presentar montos más altos. Cooperativa Maimón, por ejemplo, tiene una cartera de crédito sobre los 35,000 millones de pesos. Codefima debe tener una cartera de crédito de 60 millones de pesos. Si yo logro hacer un negocio conjunto y a esa cooperativa que solo está facturando 60 millones de pesos le den el mismo precio de a una cooperativa que está facturando 35,000 millones, probablemente eso no le hace daño a la grande. Eso no es que se la van a poner más cara porque yo la estoy juntando. No, es que yo le voy a decir al asegurador, yo te estoy vendiendo una póliza de 35,000, 60 millones. Le voy a sumar los 60 y tú me vas a dar una tarifa por eso. Si nosotros logramos hacer esa negociación, probablemente se benefician los socios porque van a tener mejores condiciones. Ahorita se presentó Equifax aquí ofreciendo servicios. Si nosotros logramos comprarle a Equifax sus productos, pero no para una cooperativa, por más grande que sea la de Conmaimón, es para las 14. Es que lo que es bueno para una tiene que ser bueno para todos. Y de eso se trata. Definitivamente hay que empezar a romper la inercia. Y tenemos que empezar a pensar en colectivo. Tenemos que empezar a pensar en conjunto. Andamos como islas aisladas, cada una por su cuenta, y hemos avanzado y hemos crecido y nos hemos desarrollado muy bien. Pero imagínense ustedes que todos los recursos de las cooperativas pudiesen estar encaminados hacia un mismo esfuerzo. Entonces, presidente, hay que dar el próximo paso y lo voy a dejar para proponerlo ahorita. Muy bien. Profesor, fíjense, qué bueno que nosotros tratamos de iniciar con 3 módulos en el piloto y que en uno no fue posible porque debimos preverlo, pero no lo hicimos. Después que no fue posible en ese, yo quise hacer un símil con el noviazgo y el matrimonio. Cuando uno está conversando con una chica y la chica entra en confianza, le permite que uno le tome la mano.
Después que tenemos cierta confianza y cierto tiempo de tomarnos la mano, le permite que uno le tome quizás de la cintura. Después viene el beso, después nos casamos, no. Y después la cuenta bancaria mancomunada, eso es después del matrimonio. Yo no he visto que se ha puesto la cuenta. Entonces, comencemos hablando de educación, de cumplimiento, y cuando ya esos amores pasen al matrimonio, lo que tiene que ver con el efectivo llegará por sí solo, creo yo. Alejandro, después de haber visto los modelos presentados por Colombia y Brasil, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora dentro de FECOT Nordeste? Y lo que decimos FECOT Nordeste es replicándolo para todas las federaciones. El ánimo no es hacer alarde, demostrar que es posible. No queremos como federación crédito para nada. Lo que queremos es que todas las federaciones y todas las cooperativas pudieran practicar esto. ¿Cómo hacer para multiplicar esto en número de cooperativas y para potencializar esto en más actividades o servicios dentro de las que ya están? Bien, creo que las experiencias que nos compartieron nuestros colegas de Puerto Rico y de Honduras deben llamarnos a reflexión. Al principio nadie quería entrar, ahora nadie quiere estar fuera. Entiendo que en una segunda promoción, David, habrá más entusiasmo si sabemos vender los éxitos, los logros que tenemos. Y en esos dos programas, sin ninguna duda, donde quizás hicimos con una quinta parte de los costos y los recursos que hubiéramos consumido si lo hubiéramos hecho individual, logramos hacer algo de más calidad solo gastando una quinta parte. Entonces, eso hay que saber comunicarlo. A lo mejor esas cooperativas no hubieran hecho nada, o si lo hacen, le hubiera costado 5 veces más. Creo que ahora el reto de FECO Nordeste, que lamentablemente será ineludible, es tomar el liderazgo y saber vender esos pilotos, saber vender esos éxitos para que se integren un mayor número de cooperativas dentro de los programas que tenemos. Pero también con programas nuevos, sea la barrera alta o bajita, debemos hablar. Ahorita rifaron $100. Si al que se ganó $100 le dan 99 dólares, se va a quejar, no va a sentir que le fueron correctos. Entonces, desde que se fundaron las cooperativas, los pioneros de ROX le dijeron: vamos a hacer una cooperativa de consumo y luego vamos a comprar tierra, y en esa tierra vamos a cultivar los productos que vamos a vender en la cooperativa de consumo, y en esos lugares van a trabajar las personas que no están trabajando o que trabajan mal, y luego vamos a hacer viviendas compartidas, y luego vamos a transferir esto a comunidades. El cooperativismo que no trabaja en redes y circuitos no es cooperativa. Si una cooperativa existe y le falta ese eslabón, no puede decir que es una cooperativa. Se necesita obviamente el entendimiento, el liderazgo. Creo que además del pequeño ejemplo que tenemos, hay que tratar de buscar el apoyo de esos colegas que tan generosamente nos han brindado hoy su historia y que están abiertos a ayudarnos. La experiencia de Puerto Rico, de Honduras, de Colombia, de Brasil, debemos tratar de ver cómo la traemos para que se sume a la pequeña experiencia que tenemos, y de esa manera creo que puede ser más inteligente lograr los objetivos sin desesperarnos. Entendemos que no vamos a tener un CICRI en 3 años, pero a lo mejor si no lo comenzamos no lo tendremos nunca. Entonces, comencémoslo, nos tomará 3 años, 5 años, 10 años, pero creo que esa sería la recomendación y la respuesta a tu pregunta. Gerson, los 2 puntos así como más positivos, más fuertes, que pudiéramos destacar de tu experiencia desde el punto de vista de cumplimiento con las 5 cooperativas. Aquí sería la experiencia compartida con los oficiales de cumplimiento. Ellos poderse expresar entre todos y ver que no están solos, que ese es un mal común, ¿verdad? Las situaciones que tienen son de todos muy parecidas. Esos son uno de los retos y mayores beneficios que pudiera tener allí. Y también el poder generar esa sinergia entre ellos para poder allí
defenderse uno con otro, porque tenemos siempre un mal común, que es el crimen organizado. Un segundito ahí, Gerson. Y de ahí no pudieran hacer una idea, como en cada cooperativa nada más hay un departamento, en las pequeñas quizá hay un oficial, en otras hay un gerente, pero como departamento se sentirían solos. Ahora bien, tú encontrándote y teniendo la oportunidad de compartir con tus homólogos, supongo que hicieron reuniones virtuales, ¿no puede hacer ahí la idea de hacer algún tipo de mesa común, a veces para consultarse cosas? Mira, ¿qué tú hiciste a propósito, sin mencionar nombre? Tengo un caso que tiene esta y esta situación. ¿Se te ha presentado? ¿Cómo lo resolviste? Cuestión de que se siente el espaldarazo. ¿Qué te parece? Sí, de hecho, por eso lo orienté el tema de hacer la sinergia entre todos, porque eso apoya mucho. El apoyarse uno con el otro sería la factibilidad de poder hacer que su gestión sea mucho más satisfactoria. Y incluso surgieron temas muy interesantes, y a propósito de lo que tú indicas, de poder hacer lo que se le llaman los comités de cumplimiento, liderados incluso por la misma FECO Nordeste, ¿verdad? Que pudiera eso ser un escenario en la que todos puedan reunirse cada cierto tiempo y compartir sus experiencias aquí en regionales, a los fines de enfrentar cualquier situación dolorosa que se les presente a cada uno. Cuando hablabas ahorita, cuando hablábamos del alcance, respecto del alcance, ¿este proyecto concluye o concluyó con alguna auditoría de cumplimiento para las cooperativas? Y en caso de ser positiva tu respuesta, ¿es válida para presentársela al organismo regulador? Sí, nosotros tuvimos un alcance bastante amplio, y ese fue uno de los puntos que nos apoyamos una vez vista el diagnóstico de brecha, y se concluirá con una auditoría que va a ser válida para presentar tanto al IDECOP y también presentársela a los auditores externos, ¿verdad? Independientes. Cuestión de que les sirva de base para los próximos años y para poder elaborar los próximos programas de cumplimiento del año siguiente. Yo les decía, compañeros, ahora esto es para el auditorio, a un directivo que me decía, pero ¿cuál es el sentido de esto? Como que no le veo. Digo, te voy a poner un solo ejemplo. En tu cooperativa se debe hacer auditoría de cumplimiento por el volumen, no la has hecho. Lo que tú estás pagando en el piloto por los 3 meses que te incluye la auditoría, no te da para pagarle a la firma dominicana que menor cobra esa auditoría, no te da para pagar eso. Saca cuenta. Profesor Ramón, en virtud de lo que hemos avanzado en educación, ¿usted cree que estamos listos para, luego de este congreso, para trabajar inmediatamente después, poder por lo menos doblar el número de cooperativas que participen en el circuito educativo? Sin duda, presidente. Estamos listos porque además este trabajo nos ayudó a verificar el capital humano que teníamos dentro de la federación para ofrecer sus servicios. Eso definitivamente que puso los costos al mínimo, y esos programas de capacitación, digamos que a las cooperativas les salieron probablemente 10 veces menos que lo que cuestan de manera de ordinario con las escuelas del sistema. Que la aspiración no es que las escuelas dejen de hacer el trabajo. Ojalá que esas mismas escuelas puedan ser las que le den formación, pero ya los circuitos, y en vez de trabajar para una sola cooperativa, estemos trabajando para las 14 cooperativas. En el caso de nuestra federación, aquí hay presencias de todas las federaciones prácticamente. Usted es testigo que el presidente de la Federación de Cooperativas del Este estuvo en nuestra graduación el domingo pasado y nos dijo, pero ustedes pueden colaborar con nosotros para replicar ese modelo en la región este. Nosotros hacemos la convocatoria y ustedes nos apoyan con el tema de la capacitación.
Usted mismo le dijo que el objetivo es ese, era modelar ese tema para que otras federaciones puedan hacerlo y que en el próximo circuito educativo puedan participar todas las cooperativas de nuestra federación. Profe, finalmente, 3 minutos para que haga un planteamiento, porque ya debemos ir concluyendo. 3 minutos para algún tipo de planteamiento final. Muchas gracias, presidente. Yo, en estos 3 minutos, lo que quiero es llamar la atención del auditorio. Nosotros estamos como país preparados para dar el siguiente paso. Pero nosotros no es que estamos preparados, es que necesitamos dar el siguiente paso. Nosotros necesitamos tener un sector cooperativo fuerte, porque tenemos cooperativas fuertes, pero no tenemos un sector fuerte. Con la anuencia de doña Maritza, tengo que decir que en esta semana, Narciso, una comisión del sector cooperativo fue a visitar, fue recibido por el señor presidente de la República. Participamos cooperativas y casi todas las federaciones. Y algo que quedó claramente establecido es que la modificación de la ley de las cooperativas es un hecho y que en la medida en que estemos más unidos y mostremos más fuerza y mostremos más firmeza, vamos a sacar una ley que nos perjudique lo menos posible, que nos deje hacer el trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo que sigamos haciendo en las comunidades lo que hacemos. Por eso debemos esforzarnos por sacar distintos circuitos cooperativos y debemos comenzar con los que estén en disposición. Yo les propongo a los compañeros que están haciendo relatoría, Reinaldo Coste, Mónico Abreu, creo que son ellos, que asuman como propuesta que ciertamente podremos hacer distintos circuitos cooperativos. Y les voy a plantear algunos de ellos. Por ejemplo, el circuito cooperativo financiero. Ya vimos el trabajo que se está haciendo en Colombia. ¿Para qué el circuito cooperativo financiero? Ese circuito puede manejarse en 2 vías. La primera vía, cómo manejamos los excedentes de liquidez. Todas las cooperativas que tenemos autorregulación, sabemos que tenemos fondos de liquidez y en muchos casos esos fondos son altos. En la mayoría de los casos los fondos están en el banco y estamos engordando, pese que están más gordos todavía, porque no hemos encontrado la forma de confiar en nosotros mismos y esos recursos colocarlo en un circuito que lo distribuya entre cooperativas y que podamos fortalecer a las que necesitan tener recursos para colocarlo entre sus asociados. Pero ese circuito financiero debe propiciar la compra o, digamos, la construcción del Banco Cooperativo de la República Dominicana. Bueno, ya voy a tener que bajar por el tiempo. Pero, señores, es una realidad. Hoy no lo hizo Colombia. Es verdad, ellos tienen más capacidades que nosotros. No pudiera ser que sí. Tienen mucho más historia. Pero la tenemos a disposición. Pero exacto, los compañeros están dispuestos a venir a trabajar con nosotros. Y la última vez que escuché datos, escuché a doña Maritza decir que el sector cooperativo financiero mueve 600.000 millones de pesos en la República Dominicana. Esos son datos extraordinarios. Entonces el circuito financiero tiene que ser una posibilidad en República Dominicana. Lo mismo, lo voy solo a enunciar, pero debemos crear un circuito cooperativo de compras para generar compras colectivas. Un circuito agroalimentario. Circuito cooperativo agroalimentario. En el sur tenemos a FECOPSUR
que produce leche, pero probablemente Copsano tenga muchísimos productores de leche, porque Sabaneta es la principal productora de leche del país. Y en San Francisco de Macorís, en nuestra región, hay una cooperativa nueva que se llama Copsegana, Cooperativa Ganadera del Nordeste, que si la juntamos a todas en un circuito, pudiésemos ser más fuertes que la cooperativa Dos Pinos de nuestros vecinos costarricenses. Tiempo. Bueno, finalmente, porque tenía 12 propuestas de circuitos cooperativos, pero me voy a quedar con el circuito de vivienda. Recientemente, aquí hay alguien de Copinfa. Recientemente, Copinfa convocó una feria de viviendas. Convocó a sus socios para que compraran viviendas y hubo una gran venta de viviendas, sobre las 100 viviendas entre los socios. Pero ¿saben ustedes que no es una cooperativa que va a financiar esa vivienda? La va a financiar un banco. Entonces nosotros podemos financiar la vivienda de los socios cooperativistas a través del primer circuito de viviendas cooperativas de la República Dominicana. Gracias, presidente. Excelente, profe. Vamos a pasar a Alejandro. Alejandro, en 2 minutos, y esto lo digo a modo de chance y por confianza con el profe, en 2 minutos de los reales, ¿qué falta? ¿Qué periodo de tiempo, si se pudiera vislumbrar, aún con las buenas intenciones que tenemos, nos faltaría para llegar a cuando Colombia dio el primer paso referente a cuando hablaban de esas transacciones comunes? Excelente, David. Miren, en República Dominicana hay 7 tipos de cooperativas que por ley pueden operar. Se pueden confundir diciendo que son 9, pero hay 2 calificaciones que tienen que ver con el tipo de socio, las estatales y las escolares juveniles. Las otras 7 actividades, consumo, agropecuario, producción, vivienda, ahorro y crédito, seguros y servicios públicos. Todo este entusiasmo, a mí me encanta escuchar al profe en eso. Necesita que las cooperativas digan, tenemos la voluntad, tenemos los recursos, y tú me has escuchado decirte, David, el día que quieran hacer un centro de salud cooperativo, yo me propongo a dirigir gratuitamente el proyecto. Se necesitan los técnicos que sepan hacer las cosas. Se necesita ahora, ¿qué necesita el sector cooperativo? Decir, bueno, yo hasta aquí llego. Vamos a llamar gente que sepa armar un circuito de vivienda. ¿Cómo opera un circuito de vivienda? En Holanda, 1 de cada 3 viviendas la provee una cooperativa. ¿Cómo lo lograron allá? Querer hacer las cosas y prescindiendo del conocimiento técnico es un pecado que hemos pagado una y otra vez. En esta ocasión tenemos que llamar a los técnicos que saben hacer las cosas y guiarlos de qué queremos y dejar que ellos digan cuál es la ruta técnica que la ciencia dice que es la correcta para hacerlo. Gracias, Alejandro. Finalmente decir que no hemos pretendido venir a decir que lo que hemos hecho es perfecto, ni siquiera que está correcto. Lo que hemos pretendido venir a decir con este ejemplo es que hemos iniciado dando el primer paso. Todavía nos caigamos, ya salimos a caminar. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este panel.